Desde la empanada Light de Bego, hoy os ofrecemos este menú navideño compuesto por canapés, gambas, paletilla de cordero y tarta. Comenzamos con la bandeja de canapés. Montadito de patata y paté de mejillones. Tenemos un paté con una lata de mejillones en escabeche, unas patatas hervidas que ya son de bote, pimentón dulce, aceite de oliva virgen extra, olivas rellenas y unas tostas de base. Con este montadito que es de patata, lo primero que vamos a hacer es sacar la patata y con una cuchara de estas redonditas sale muy bien, es muy fácil. Eso lo único que hay que llevar cuidado que no se nos rompa. Guardamos los restos de la patata que va a formar parte del paté y esto lo reservamos. Y ahora vamos a hacer el paté de mejillones. Abrimos la lata, retiramos el caldo, luego cogeremos lo que nos interese para añadirle al paté y ahora vamos cogiendo los mejillones y quitándole las barbas, que lo vamos a descartar. Los cortamos a trozos. Añadimos también los restos de patata, añadimos una cucharada de aceite de oliva virgen extra y 2 cucharadas del caldo de los mejillones. Cerramos y trituramos. Bueno, pues mirad la textura, y si se quiere darle un punto de color extra, le añadiríamos también cucharadita de pimentón dulce o picante y volveríamos a picar. Ya lo tenemos y lo podemos guardar en el frigorífico hasta el momento de servir. Así que podéis prepararlo con antelación. Cono de jamón ibérico, queso y patata. Para el montadito de jamón utilizaremos lonchas finas de jamón ibérico, patatas cocidas que pueden ser de bote, como es el caso, crema de queso al gusto, yo he utilizado cheddar, pimienta negra al gusto. Ponemos la loncha, es preferible que sea finita. Vamos a quitarle un poquito de grasa y por la mitad. A esta le vamos a dar forma redonda y así nos quedará mejor los conos. Cogeríamos el cono y lo pondríamos dándole vueltas y hacia adentro, porque si no se nos abre, ¿veis? Y ahora podéis envolverlo en film plástico transparente e introducirlo en el frigorífico hasta el momento de rellenarlo, para tener este trabajo ya hecho. Dejamos a la nevera que haga su función de dejar nuestros conos bien pegaditos. Mientras continuamos con la preparación, vamos a hacer el relleno de los conos de jamón pisando la patata. A la patata añadiremos un poquito de pimienta. No le vamos a poner sal, ya que el jamón y el queso ya llevan sal. Y para ligarla ponemos pues una cucharadita de queso y vamos mirando. Vamos mezclando con la patata, pasándola hasta hacer una masa. Pues después de trabajarla 2 o 3 minutitos ya la tenemos lista. Esto lo pasamos a un bol donde la guardaremos en la nevera hasta el momento que lo vayamos a necesitar. Tapamos con film plástico y en el frigorífico. Montadito de langostino y surimi. Para hacer nuestro canapé de langostino utilizaremos surimi, langostino cocido y mayonesa. Lo primero que haremos será pelar los langostinos y una vez pelados reservaremos 6 langostinos y 2 palitos para decorar nuestro montadito. Y con el resto lo que haremos será trocearlo y meterlo en la picadora. Y ahora la cucharada de mayonesa, con la cantidad es al gusto. Y trituramos. Vale, pues ya lo tenemos listo. Nuestro paté de marisco. Fijaos, lo meteríamos en el frigorífico bien tapado hasta el momento de hacer nuestros canapés. Montadito de salmón ahumado con sour cream y patata. Lo prepararemos con salmón ahumado, nata o crema de batir, cebollino, patatas hervidas y lima o limón. Lo primero que haremos será pisar la patata, aplastarla y esto lo reservamos. En un bol ponemos
la nata o la crema de batir, una pizca de sal al gusto, pimienta negra recién molida y el zumo de una lima. Batimos y veréis cómo espesa al instante. Ya tenemos una sour cream o crema agria, como si fuera la textura de una mayonesa. A esto le vamos a dar cuerpo con la patata que hemos pisado, con un poquito de cebollino picado. Removemos e integramos todo bien. La probamos y rectificamos de sal o pimienta al gusto. Tapamos, guardamos en el frigorífico hasta el momento en que vayamos a rellenar rollitos de salmón. Pues ha llegado el momento de sacar todo del frigorífico y montar nuestros canapés. Comenzamos los conos que tenemos de jamón y los sacamos. ¿Veis? Ahora mantiene mucho mejor la forma. Y ahora para rellenarlos fácil podéis utilizar una jeringa de estas de pastelera o una manga pastelera o con una cucharadita de postres. Introducimos el relleno y ahora se trata de no rellenarlos en exceso, sino más bien un trocito aquí en la parte de fuera, que no vaya todo relleno. Ponemos de base una tosta de estas finas, incorporamos nuestros conos de jamón. Ya tenemos listo nuestro primer montadito. Pues vamos a rellenar nuestras patatas. Bueno, pues ponemos aquí en la manga pastelera, o podéis rellenarlo también con las cucharitas sin ningún problema. Pues vamos rellenando. Pues ponemos pimentón dulce, espolvoreamos con él. Ponemos un puntito de paté de mejillones en cada tosta para que no se nos mueva la patata. Y si queréis le podéis poner una aceituna. Ya tendríamos listo nuestro montadito. Ahora vamos a montar nuestro paté de marisco. Entonces pondríamos una pequeña cantidad en cada tosta. Podéis hacerlo también con la manga pastelera, ¿eh? Ahora se trata de poner un langostino encima. Más decoración, podríamos poner un trocito de surimi. Pues ya lo tenemos listo. Trasladamos a nuestra bandeja y ya está listo. Ahora vamos a hacer los rollitos de salmón. Se trata de hacer tiras, una pequeña cantidad de relleno y envolvemos. Fijaos, quedan divinos. Y así lo hacemos con todo. Colocamos en nuestra bandeja montadito de paté con membrillo. Vamos a por el último de los canapés, muy sencillo de hacer, que haremos en el último lugar y justo en el momento de sacarlo a la mesa. Extenderemos el paté de nuestro gusto con tantos tostas o canapés vayamos a sacar. Eso sí, pondremos bastante cantidad. Con un cortapastas en las lonchas de membrillo cortaremos estrellas y de esta manera decoraremos los canapés y las vamos colocando en el canapé. Queda fenomenal. Colocamos nuestros canapés de paté con membrillo. Finalmente colocamos una hojita de cebollino. Tenemos una bandeja de lo más original. Seguimos con nuestro entrante para 4 personas. Y vamos a utilizar gambones, aceite de oliva virgen extra, brandy, sal gorda, ajos, limón y un poco de perejil fresco. Para esta receta tan rápida, lo primero que vamos a hacer es poner a calentar el horno a 200 grados de temperatura. Forraremos nuestra bandeja de horno con papel de aluminio, así evitaremos manchar y que coja olor nuestra bandeja. Un hilo de aceite de oliva virgen extra en el fondo de la bandeja, lo esparcimos bien y ahora ponemos sal gorda. Siempre que se cocinan gambones o marisco que tiene esa piel tan dura, siempre hay que poner abundante sal, porque eso lo que les hace es ser prácticamente herméticos. Es un dicho que el marisco al cocer o al cocinarse coge la sal que necesite. Por eso siempre hay que poner abundante sal.
Colocamos los gambones directamente encima de la sal. Y una vez los tenemos dispuestos, de nuevo pasamos un hilo de aceite de oliva virgen extra y sobre todo le damos a la cabeza. Ahora añadimos el vasito de brandy por encima de los gambones. Preparamos la picada de perejil solo con las hojas, descartamos los tallos. Hacemos una bolita, lo cortamos bien pequeño, listo, y añadimos 1 o 2 ajos que igualmente vamos a cortar bien pequeño. Pues ya lo tenemos listo. Añadimos los ajos picados y la mitad del perejil que hemos picado y finalmente volvemos a poner sal gorda por encima. Pues ya los tenemos listos. Ahora que ya tenemos el horno precalentado, introducimos los gambones en la zona media y horneamos de 8 a 10 minutos a 200 grados de temperatura, calor arriba y abajo. En mi caso han pasado 10 minutos y vamos a ver cómo están los gambones. Perfectos, así que apagamos el horno y los sacamos. Pues vamos a servirlos. Los vamos poniendo en la fuente, acompañamos con unos gajos de limón, escurrimos aquí la salsita que ha quedado en el papel de plata y ponemos por encima de los gambones. Espolvoreamos un poquito más de perejil. Pues ya tenemos listos nuestros gambones al brandy. Paletilla de cordero al horno. Mira la carne cómo se ha desprendido del hueso. Está tiernísima. Y los ingredientes que vamos a utilizar son una paletilla de cordero que nos la han precortado en la carnicería en 3 trozos. Utilizaremos aceite de oliva virgen extra, agua, vino blanco seco, pimienta y sal al gusto y haremos una guarnición con patatas, ajos y unas hojitas de laurel. Lo primero que vamos a hacer es poner a calentar el horno a 250 grados, calor arriba y abajo. Vamos a preparar la paletilla buscándole una fuente apta para el horno. Le ponemos un hilo de aceite que esparciremos por toda la paletilla, tanto por delante, también lo haremos por el otro lado. Damos la vuelta y salpimentamos al gusto, tanto por detrás como por delante. Así le vamos a poner del vino que tenemos la mitad por encima, reservamos la otra mitad y del agua exactamente igual, ponemos la mitad y reservamos la otra mitad y ya lo tenemos listo para introducir en el horno. Ahora que tenemos el horno ya precalentado a 250 grados, introducimos la paletilla de cordero en la zona media, bajamos la temperatura a 230 grados y horneamos 30 minutos a 230 grados, calor arriba y abajo. Han pasado 30 minutos y vamos a ver cómo va nuestra paletilla. Ha cogido un bonito color dorado, así que vamos a darle la vuelta y aprovechamos y rociamos con el vino que nos quedaba y con el agua. Introducimos de nuevo en el horno en las mismas condiciones y horneamos 30 minutos más. Y mientras vamos a preparar la guarnición. La cabeza de ajos la vamos a dejar entera, pero vamos a quitar un poquito el rabo y un poquito las pieles. La dejaremos solo con la primera piel. Hemos dejado así la cabeza y las patatas. Lo que haremos es pelarlas y aproximadamente hemos calculado una patata por persona que vamos a preparar cortándola en láminas de más o menos medio centímetro de grosor. Y así lo hacemos con todas. Les ponemos también un hilito de aceite de oliva virgen extra. Las movemos un poquito para impregnarlas bien y ya las tenemos listas para introducir en el horno. Y aprovechamos que le acabamos de dar esta vuelta para introducir la guarnición. Pondremos la cabeza de ajos y las patatas y así que se vayan cocinando.
Aunque le acabamos de dar la vuelta a la paletilla, siempre es bueno coger un poquito de su jugo, de su propio jugo, y regarlo un poquito. Aprovechamos también y ponemos las hojas de laurel. Así que volvemos a introducir en el horno y horneamos otros 30 minutos más a la misma temperatura. Durante este tiempo siempre lo vigilaremos que no se quede sin caldo y lo regaremos con su salsa. Y esto lo haremos cada 10 minutos. Pues ahora que han pasado estos 30 minutos, que ha estado por esta cara, fijaos qué doradito que lo tenemos ya. Le vamos a dar la vuelta para que se dore de igual manera por la otra parte. Si veis que andáis cortos de líquido, le podemos añadir un medio vasito más de agua para que el cordero quede bien jugoso. Introducimos de nuevo y horneamos otros 30 minutos. Igualmente por esta cara vamos a regarlo cada 10 minutos con el propio líquido que tenemos en la fuente para que no se seque. Seguimos horneando. De estos últimos 30 minutos apenas lleva 20 y veo que se ha dorado en exceso, así que lo que voy a hacer es darle la vuelta. Fijaos que ya se está desprendiendo del hueso, está súper tierna, y lo dejamos los últimos 10 minutos por esa cara. Pues justo lleva en este momento, en total se ha cocinado en 2 horas, está perfecto para servir. Apagamos el horno y la sacamos. Mira, mira qué tierna está. Se desprende del hueso. De pastel o tarta de yogur, una delicia que no te puedes perder. Recuerda que los ingredientes te los dejo tanto al final del vídeo como en la cajita de descripción. Comenzamos. Como es una tarta muy rápida, lo primero que vamos a hacer es poner a calentar el horno con calor a 180 grados arriba y abajo. Lo siguiente será preparar el molde. Yo he puesto papel en la base en un molde desmoldable de 20 centímetros. ¿Veis? Mirad, ya lo tenemos preparado. Y ahora en un bol amplio rallamos la piel de un limón. Fijaos que no hay que rallar la parte blanca, solo la amarilla. Y ahora vamos a cascar los huevos. Lo haremos en un bol aparte para comprobar que están bien y los iremos añadiendo. Y ahora con las varillas eléctricas, lo podéis hacer con varillas manuales, solo que tendréis que hacer un poquito más de ejercicio. Primero suave para no salpicar mucho y ahora batiremos hasta que empiecen a ponerse blanquecinos. Para levantar los huevos lo mejor es que los huevos estén a temperatura ambiente. Ahora que empiezan a espumar, añadiremos el azúcar y batiremos unos 5 minutos a máxima velocidad. Bueno, pues fijaos qué consistencia, cómo han levado los huevos. Ahora ya quitamos las varillas y las dejamos de forma manual. Y vamos a incorporar los yogures. Los incorporaremos todos a la vez. Y ahora mezclamos con movimientos envolventes. También lo podemos hacer con las varillas, pero igualmente con movimientos envolventes. Y ahora mezclamos la maicena, la pizca de sal y el sobrecito de levadura en polvo. Y mezclamos con movimientos envolventes. Pues ya la tenemos lista. Vamos a trasladar a nuestro molde. Introducimos en el horno, que ya tenemos previamente calentado, zona media. Yo lo he puesto en mi segundo estante y horneamos a 180 grados, calor arriba y abajo sin ventilador, durante 50 minutos. Ha pasado 50 minutos, la pinchamos y sale limpio, así que apagamos, dejamos enfriar antes de poderla desmoldar.
Bueno, pues ya ha enfriado, así que vamos a desmoldarla, nuestra tarta de yogur. Ya veréis qué aspecto más increíble. Y ahora, opcionalmente, vamos a decorarla con un poquito de azúcar glass. Pues la voy a desmoldar y presentar en el plato para que veáis que es muy ligera. Ahora con cuidado. Decoramos con azúcar glass y con unas frambuesas. Y ahora os voy a hacer un corte para que veáis cómo queda. Es súper esponjoso y delicioso. Fijaos el corte de esta tarta. Es impresionante. ¿Os apetece probarla? Súper esponjosa y deliciosa. Espero que si te ha gustado este vídeo le des al me gusta y que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho. Espero tus comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Bon profit. Para hacer este pastel o tarta de yogur necesitaremos 4 yogures naturales tipo griego sin edulcorar, 4 huevos, maicena o harina de maíz, azúcar, la piel de un limón, una pizca de sal, un sobre de levadura en polvo o polvos de hornear, un poquito de mantequilla para el molde.